explicar cómo calcular el área de un trapecio. Y un trapecio es una figura geométrica plana o conocido más bien como un cuadrilátero porque tiene 4 lados y 2 de ellos son lados paralelos, es decir, que estos lados jamás se van a intersectar. Y a estos 2 lados paralelos se identifican con la letra B minúscula y con la letra B mayúscula. Donde tenemos la letra B minúscula se le conoce como base menor y donde tenemos la letra B mayúscula se le conoce como base mayor. Y la altura de un trapecio es la línea perpendicular a las 2 bases. Y también lo que debemos tener en cuenta es que existen 3 tipos de trapecios. Tenemos acá el trapecio recto o trapecio rectángulo. Se le conoce así porque tenemos aquí un ángulo de 90 grados y también de este lado se forma un ángulo de 90 grados. Es decir, que en este trapecio se forman 2 ángulos de 90 grados. Y el siguiente tipo de trapecio es el trapecio isósceles. Este tipo de trapecio debe tener la misma medida en estos 2 lados. Y el trapecio escaleno, la longitud o medida de sus lados es diferente o distinta. Y una vez que ya sabemos cuáles son los tipos de trapecios, ahora pasamos a determinar el área de un trapecio. Y para calcular el área de un trapecio utilizamos la siguiente fórmula, es decir, base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces, como requisito principal debemos conocer la longitud de la base mayor, la longitud de la base menor y la altura para poder sustituir esos datos en la fórmula y poder determinar el área de ese trapecio. Y para no memorizar solamente esta fórmula la vamos a demostrar. Entonces, para demostrar esta fórmula vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una diagonal desde este vértice hasta este otro vértice del trapecio. Y una vez que hemos trazado la diagonal, nos damos cuenta que ahora tenemos 2 triángulos. Entonces, para calcular el área de un triángulo, utilizamos la siguiente fórmula. Área es igual a base por altura sobre 2. Entonces, aquí primero vamos a determinar el área del triángulo más grande, en el cual tenemos como base a la letra B mayúscula y tenemos aquí la altura. La altura es la misma para ambos triángulos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la primer área, que vamos a llamarle área 1, que es de este triángulo, que vamos a llamarle aquí área 1 del triángulo más grande. Ahora, el área del triángulo más pequeño le vamos a llamar área 2. ¿Sí? En este caso es este triángulo, le llamamos área sub 2 o área 2, en el cual la base tenemos la letra B minúscula. Entonces, el área de ese triángulo es base por altura sobre 2. Lo único que cambia es la letra B. Tenemos acá en el triángulo más grande como base la letra B mayúscula y en el triángulo más chico como base la letra B minúscula. Sabemos que la altura es la misma para ambos triángulos. Y una vez que tenemos las áreas de los triángulos, nos damos cuenta que la suma de estas 2 áreas, de los 2 triángulos, es igual al área del trapecio. Entonces, teniendo en cuenta esta información, vamos a reescribir de este lado lo siguiente. Vamos a dejar el área del primer triángulo, que en este caso es base mayor por altura sobre 2, más el área del siguiente triángulo, que es base menor por altura sobre 2. Y aquí tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador. Entonces, vamos a sumar los numeradores. Dejamos área es igual, vamos a conservar el denominador porque es el mismo
y sumamos los numeradores. Dejamos base mayor por altura más base menor por altura. Y en este caso, esta suma que tenemos en el numerador la vamos a convertir en una multiplicación. Es decir, que aquí lo que vamos a hacer es factorizar o extraer el factor común. Pero como es un tema que va enfocado a niños de primaria, para que no se confundan con esos términos, o si ya los están manejando, sería perfecto o muy bien porque lo entenderían mucho mejor. De lo contrario, simplemente, como dijimos, que esta suma la vamos a convertir en una multiplicación porque eso significa factorizar. Entonces, como la letra H se repite en los dos términos o en los dos sumandos, la vamos a extraer como factor común o la sacamos fuera del paréntesis. Y ahora escribimos en el paréntesis lo que nos queda de cada uno de los términos. Entonces, en el primer término o en el primer sumando nos queda la letra B mayúscula más la letra B minúscula. Y también pueden comprobar, es decir, H por B es igual a BH más H por B minúscula es igual a B por H. Bien, ahí está justificado. Y simplemente dividimos entre 2. Y de esa manera hemos justificado la fórmula para calcular el área de un trapecio. Y a continuación vamos a resolver el primer ejemplo. Entonces, para calcular el área del siguiente trapecio, teniendo en cuenta ya los datos específicos, vamos a sustituir esos datos en la fórmula. Entonces, en lugar de B mayúscula, sustituimos 18 más, en lugar de B minúscula, sustituimos 9 y esta suma multiplica con la altura y en la altura tenemos 10 centímetros y todo esto se encuentra sobre 2. En el siguiente paso, primero resolvemos esta suma, es decir, 18 más 9 es igual a 27, que multiplica con 10 sobre 2. Y en este caso podemos multiplicar 27 por 10 y después dividen entre 2. O, para más fácil, pueden simplificar. Calculamos mitad de 10, que es 5, y mitad de 2 es 1. Y ahora solo multiplicamos 5 por 27. Vamos a dejar la multiplicación para que no se confundan. Dejamos 27 por 5. Y podemos poner sobre 1, pero ya no es necesario. Y ahora resolvemos la multiplicación. 5 por 7 es igual a 35. Llevamos 3. 5 por 2, 10. 10 y 3 es igual a 13. Entonces, el área del trapecio es igual a 135 centímetros al cuadrado.